Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. Mire quién está con nosotros, Gonzalo Ibáñez Santamaría, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de París, profesor de diversas universidades, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez y fue diputado en 2 ocasiones. Siempre está colaborando con Esfera Pública y en estos momentos en que el país está como temblando, ¿no? Como que estamos iniciando un movimiento telúrico mayor, se vislumbra una crisis económica importante que va a ser obviamente que agravada con el paro de camioneros, qué es lo que va a pasar acá, el tema de seguridad. Estamos como en un momento clave para poder proyectar hasta qué nivel va a llegar nuestro terremoto. Estimado Gonzalo, muchas gracias por estar en Esfera Pública. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Mira, encantado y muy agradecido por la oportunidad, ¿no? Hay tantas cosas de las cuales hablar que encontrarse con un canal como el tuyo para poder transmitir lo que uno siente realmente es un gran privilegio. Así lo siento, así que gracias de nuevo. Gonzalo, nosotros estamos oyendo un presidente que está hablando de que es necesario restablecer las confianzas y Richard von Appen responde que él aprecia y que sí, hay que trabajarlas. Y en estas confianzas tenemos varios temas que están, ¿no es cierto?, traslapados, entre ellos, ¿cómo vamos a confiar en un gobierno cuyos miembros están en el INDH con una misión subversiva que claramente va en contra de lo que están pidiendo, por ejemplo, las grandes mayorías y en este momento camioneros, que es seguridad, que es control migratorio, que es... ¿Cómo ves tú esta posibilidad de reconstruir las confianzas de modo de bajarle los decibeles al movimiento telúrico que está afectando a Chile? Mira, lo veo muy, muy difícil, por no decir imposible, porque las actitudes, los gestos, los procedimientos, las decisiones de Gabriel Boric y de su grupo antes de acceder a la presidencia lo marcaron de una manera muy profunda. Por ejemplo, a mi juicio, el tema más importante que enfrenta Chile en estos momentos, que es una barbaridad que lo tengamos que enfrentar, es el de la delincuencia. ¿Cómo es posible que nuestro país haya llegado a constituirse en una presa de la delincuencia como lo es en estos momentos, ¿no? En que todos los días nos despertamos con el portonazo, con la encerrona, con el incendio, con el asalto, con el asesinato. Mira, yo vivo aquí en Valparaíso y en esta zona hay 2 o 3 crímenes por día, ¿no? Es una cosa espeluznante, ¿no? Ya uno no puede salir a la calle que realmente no sabe si va a poder volver o no. Esto ya no es un mero decir, es una realidad. Bueno, y todo esto en Chile tiene su raíz donde precisamente en la actitud, en los procedimientos, en las decisiones de ese grupo cuya cabeza es Gabriel Boric. Recordemos, por ejemplo, al Boric que va a París a tomarse un café con el asesino de Jaime Guzmán, o que se fotografía sonriente con la foto, con la camiseta de un Jaime Guzmán acribillado a balazos, ¿no? Esos son gestos que es muy, muy difícil revertirlo. Yo no sé qué puede hacer Gabriel Boric para restablecer las confianzas, pero definitivamente no tenemos confianza en él. Eh, Mira, y por otro lado, ¿no? Esto es tan dramático, todos los ataques que él dirigió a Carabineros, ¿no? Carabineros que se sacrifican, realmente es impresionante el sacrificio del personal de Carabineros, la dedicación, la vocación, la concentración en el cumplimiento de su deber que ellos tienen, y sin embargo, cómo los insultó, cómo los trató de degradar, cómo llamó a la gente a atacarlos, ¿no? No quiero repetir las frases que él decía porque ensuciarían nuestra conversación, pero todos las conocemos, ¿no? Eh, y en estos momentos, ¿cuál ha sido la respuesta? Bueno, siguen muchos los carabineros trabajando esforzadamente, pero hay un grupo no menor que ha decidido retirarse de la institución, ¿no? En estos momentos estamos con el cuerpo de carabineros debilitado, no solo por las injurias que ha recibido, sino porque a propósito de esas injurias, un grupo grande de funcionarios ha decidido dejar la fila. Esto es tremendo. Es muy difícil recuperar las confianzas de modo de que volvamos a contar con un número y una calidad de funcionarios en Carabineros como las que teníamos hasta hace algún tiempo, ¿no? Son instituciones muy, muy difíciles de organizar, de hacer.
y que sin embargo se hicieron y tienen una gran tradición a sus espaldas y sin embargo ahora reciben estos ataques, ¿no? Y este desprestigio y esta insolencia de parte de gente que desde luego todo se lo debe a los mismos carabineros. Es lo que estamos viendo ahora. Boric está muy desesperado porque la delincuencia se le escapa de las manos. Seré un perro, dice, ¿no? En su persecución. Oye, pero ¿quién le cree, Dios mío? ¿Quién le cree? Chihuahua puede ser. Eso es Chihuahua, una cosa así. Pero es imposible creerle a quien ha sido verdaderamente un cómplice de la delincuencia, ¿no? Boric, mira, no es broma, no es un exceso, no es una peyorativo, pero es como el gran delincuente en Chile, ¿no? Es como que el gran delincuente ha tomado la presidencia de la República. ¿Cómo vamos a confiar que va a atacar a la delincuencia? Por otra parte, el otro gran tema que nos sacude en este momento, el de la inflación, el de la caída en la actividad económica, en el riesgo del aumento del desempleo, eh, la pérdida de valor adquisitivo de las remuneraciones. Todo eso es un drama que está afectando a la gente chilena en una medida cada vez más fuerte. Dios mío, y que podemos creer en Boric, que durante su vida se dedicó a atacar a la empresa, se dedicó a atacar a la actividad de los privados, se dedicó a sabotearle sus esfuerzos. Podemos creerle que él va a sacar adelante económicamente este país por una cantidad de funcionarios que, mira, también sin ser peyorativo, sin ser insolente, ¿no? Tienen mucho más de pitutero que de otra cosa, ¿no? Entonces, eh, hay en todo eso una desconfianza tremenda. ¿Cómo rearmar confianza con Boric? Yo diría que es prácticamente imposible, ¿no? Y el país se está dando cuenta de eso, ¿no? Azotado, como digo yo, por un lado por la delincuencia y por otro por la inflación, realmente estamos en una situación muy, muy difícil y que institucionalmente puede tener, digamos, no diría yo estallidos, pero remesones considerables. Bueno, institucionalmente tenemos ya, ¿no es cierto?, el descalabro y el desarme de toda la estructura que estaba contenida en la Constitución. Lo único que todavía uno piensa es que si en algún momento Boric renunciara, por ejemplo, que estos son murmullos que a uno le llegan así como de ciertos lugares donde la gente ve estos problemas y otros más. Bueno, lo que tendría que pasar es que gobierna, ¿no es cierto?, el vicepresidente, creo que todavía 6 meses hasta que llama a nuevas elecciones. Creo que eso está así en la Constitución actual y que eso se respetaría en caso que hubiese aquí un descalabro que obligase al presidente a renunciar por estos y otros motivos que estamos viendo. Pero la verdad es que lo que ha pasado con el proceso constituyente es otro tema que se ha ido como normalizando, ¿no? O sea, Hannah Arendt dice, claro, cuando tú comienza la guerra, tú sales a la calle y ves a un muerto y te impacta. Pero después de 4 años de guerra, viendo muertos todos los días, pierdes la capacidad de asombro. Y de alguna manera me parece que lo que nos ha pasado con el proceso constituyente, el 4 de septiembre, cuyos resultados han sido absolutamente ninguneados al punto que hoy día tenemos a uno de los voceros de la prueba presidente de la Cámara de Diputados. Y cuando vemos que se continúa adelante, incluso con una propuesta ya de que los que discutan esto sean elegidos por el Congreso. O sea, eso sí que no tendría ni pies ni cabeza porque tendría que ser el Congreso, porque el Congreso va a elegir a alguien que, ¿no es cierto?, tome su propia potestad y sus facultades. Entonces, ¿cómo ves tú en paralelo esta desconfianza que se va articulando a partir del desarme, pero objetivo de las instituciones actualmente con este proceso? Hay que observarlo de manera muy objetiva. Es cierto, hace 2 años esto generó la posibilidad de cambiar la moneda. Se creyó, porque esa fue la mentira que a la gente se le inculcó, se creyó que cambiando la Constitución se iban a dar solución a los problemas, entre comillas, que habían gatillado el 18 de octubre del año 2019. Y eso es una gigantesca mentira y quedó a la vista, y ha quedado a la vista hasta ahora.
Y por eso la desilusión paulatina de la gente se remató en el rechazo del día 4 de septiembre, que no solo, a mi juicio, ¿no? Es un rechazo a un texto, sino que es un rechazo al tema, ¿no? Ya, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta lecera? Tenemos 20 problemas mucho más importantes, como los que mencionábamos recién. ¿Cómo podemos estar perdiendo el tiempo en tratar de modificar una constitución o hacer una nueva que no nos va a traer ningún remedio a nuestros problemas, ¿no? Eso es, yo diría, el telón de fondo. Mira, el famoso artículo 142 de la Constitución actual, ¿no? Que fue redactado para estos efectos, dice que de perderse el texto, de ser rechazado el texto que se presenta a la opinión pública, rige de inmediato, sigue rigiendo de inmediato la Constitución actual, ¿no? Mira, ¿por qué se dijo eso, ¿no? ¿Por qué se colocó ese último párrafo? Para advertirle a la gente que si el texto propuesto era rechazado, lo que iba a seguir vigente era la Constitución de Pinochet, y que por lo tanto tuviera cuidado, era un argumento, era un eslogan más para que la gente votara a prueba, ¿no? Y sin embargo votó rechazo, sabiendo que la Constitución que seguía vigente era la de 1980, por supuesto, modificada 30 veces y con la firma actual del presidente de Ricardo Lagos, ¿no? De Pinochet le va quedando poco, pero era presentada así para inducir a que la gente votara a prueba, y sin embargo votó de todas maneras rechazo. Y por eso yo creo que este esfuerzo, este trabajo, este proceso para continuar con la modificación constitucional es claramente contraria a la voluntad de las personas, ¿no? Es un capricho en que están empeñados los sectores políticos de uno y de otro lado para un poco, a mi juicio, justificar su propia existencia, ¿no? Es lo que les da resonancia, es lo que le da tribuna, es lo que, digamos, le permite estar hablando. Yo, vista así las cosas, ¿no? Y viendo los grupos políticos, a pesar de todas las precauciones que se toman de que esto se reduzca al Congreso, fíjate, lo que dices tú es absolutamente cierto. ¿Cómo es posible que el Congreso decida una comisión para que le haga una constitución que tiene que volver al Congreso y que ahí se va a discutir? No, eso es completamente absurdo. Claro, por supuesto, si al hacer las leyes se consultan los expertos de las distintas materias y se toman en cuenta sus opiniones, pero es el Congreso el que arma las leyes y en este caso la Constitución. Pero mira, a pesar de todas las precauciones que se tomen, el solo hecho de abrir 1 milímetro la puerta al cambio constitucional es extremadamente peligroso, porque nadie sabe en qué va a terminar eso. Como se dice habitualmente, todos sabemos cómo comienza, pero nadie sabe cómo termina, ¿no? Eso es lo que puede pasar con el famoso tema constitucional, que de nuevo nos veamos enfrentados a una barbaridad como era el texto redactado por aquella famosa o mal famosa convención, ¿no?, que tuvimos durante un año funcionando y pagando, ¿no? Entonces, yo creo que lo que Chile necesita, y lo mejor para Chile, es quedarse tranquilo con la constitución que tenemos. La mejor constitución posible, ¿no? Hagámonos todas las elucubraciones sobre fantasías constitucionales, de acuerdo, pero la mejor constitución posible para Chile hoy es la que está funcionando. También apliquemos, por favor, ese viejo dicho chileno, ¿no? Más vale lo malo conocido a lo bueno por conocer. Y no es malo, ¿no? Así que que tampoco es bueno, porque quienes hoy día están detrás de todo este proceso son gente que va en contra de la voluntad de las grandes mayorías y por lo tanto podemos decir que no son demócratas. Entonces, bueno, no sé cómo lo ves tú, Gonzalo, esto de que habría dos almas en el gobierno, ¿no? Un alma que sería el Partido Comunista, los malos, perversos, y el otro sería como esta especie de Allende nuevo, rejuvenecido, que además le están haciendo un paro a los camioneros, una cosa espantosa. Y uno dice, quienes están detrás del proceso constituyente son personas que en realidad responden al ethos
ideológico de esta extrema izquierda que para mí no tiene dos almas, para Orlando Sáenz tampoco, me imagino que para ti tampoco, porque de hecho ellos no creen en el alma, no creen en nada trascendente. Pero más allá de eso, uno dice, estas personas que están hoy día, al compartir esta ideología que no integra el principio de representación entre sus valores a proteger. O sea, hay que tener súper claro que el comunismo no cree en la democracia, no cree en el principio de representación. Acá todo el mundo se asombra de que las grandes mayorías pidieron otra cosa, que las grandes mayorías piden seguridad y resulta que prácticamente no hay recursos extras, o muy poquitos, un 4% lo que se aumentó en el presupuesto, lo destinado a seguridad, teniendo una crisis como no la hemos tenido quizás desde la década del 70 en materia de seguridad. Entonces, y más encima uno ve que la misma gente sigue operando a favor de destruir la poca seguridad que va quedando, como pasó con el caso de Línea de H ahora, que lo pillaron con las manos en la masa. Entonces uno dice, no es de sorprender que quienes están detrás, en parte, del proceso constituyente puedan hacer algo muy malo, a propósito de la frase que tú dijiste, de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Acá la probabilidad de que sea algo bueno es cero, porque justamente lo que no les importa es lo que quieren las grandes mayorías, y el problema de la derecha entonces fue haber traicionado el espíritu del artículo 142. ¿Cómo ves tú este juego que algunos dicen habría en el gobierno con un sector más socialdemócrata, que sí podría redactar una buena constitución, una buena y mejor, mientras que están estos otros los malos, tan malos, todos, ¿no es cierto?, Guillermo Tellier, etcétera, serían tan distintos unos de otros? ¿Qué te dice a ti la experiencia y la sapiencia? A ver, ciertamente después del 4 de septiembre hubo un cambio importante, ¿no? Pero más bien cosmético, ¿no? El cambio de la ministra que teníamos en ese momento en el Interior, Siches, si no me equivoco, por Carolina Toá, ¿no? Carolina Toá es claramente una figura de la antigua concertación de Partido para la Democracia, versus Isquia Siches, que era una representante de esta nueva ola, ¿no? Frente Amplio, Partido Comunista, etcétera, que llegaba al poder. Pero, ojo, eso no es más que un cambio cosmético, ¿no? Porque a pesar de la relativa o la aparente, digamos, ecuanimidad de una persona como Carolina Toá, detrás de ella se esconden los mismos propósitos, ¿no? Que yo sepa, no los ha cambiado. Ahora, que le gusta, digamos, esto, tal vez la diferencia es una cosa de matices. Mientras unos quieren llevar el proceso a toda velocidad, ¿no? Partido Comunista y extrema izquierda, otros quieren irse más tranquilos, pero con el mismo discurso, ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? Que la gente percibe la inconsecuencia, ¿no? Entre el discurso de Carolina Toá y su actitud, que es más bien burguesa, ¿no? Le gusta pasarlo bien, le gusta que no haya problemas, pero mantener un discurso extremista. Eso no calza, y al final el discurso se lleva por delante a la realidad, ¿no? Le pasan la cuenta. Por eso no hay que creer que porque está ahí Carolina Toá y porque está Mario Marcel y otros que son más moderados, esta cosa va a andar mejor. No. Este gobierno, la marca que tiene es la de Gabriel Boric, por sobre todas las cosas, ¿no? Mientras él no cambie, ciertamente el país va a andar mal de frente. Y no es que, en esto seamos claros, ¿no? ¿Es posible un cambio interior en Gabriel Boric? Claro que es posible. Hemos visto conversiones tremendamente súbitas, pero son muy excepcionales. No creo que Gabriel Boric vaya a darse una vuelta de carnero de la magnitud que tendría que darse para que este país empiece a andar bien. No creo. Y por eso, obviamente, aquí vamos a tener que tener paciencia hasta que se termine este periodo presidencial, tratar de afirmar a Chile de manera que no se desmantele enteramente, y algo que para poder ser reconstituido a partir del próximo periodo. Salvo que, como dices tú, de repente el señor Boric, puesto contra la pared, se mande a cambiar. Pero en fin, esas son hipótesis un poco, digamos, imaginativas, ¿no? Buenos deseos, pero
de ahí a que pueda suceder es difícil. Lo que pasa, Gonzalo, es que mucha gente que está planteando, entre ellos Tomás Moschetti, por ejemplo, que se hace la pregunta, es si usted se imagina 3 años más con este gobierno, este nivel de crisis que va a ser mucho peor de lo que viene, además de que hoy día con la reforma previsional, así como está y la reforma tributaria, lo único que le queda a Mario Marcel es agarrar sus maletas, si es que no quiere terminar por prestándole ropa a este gobierno, quemar todo su capital humano, digamos, porque va a llegar un momento en que ya nadie va a poder creer en él, que se le van a cerrar todas las puertas, y por mucho que él tenga una carrera y una trayectoria importante anterior a asumir este cargo, hoy día lo que le están promoviendo es comunismo puro y duro. Entonces, ¿tú crees que te puedes imaginar que además con este proceso de inmigración que sigue asaltándonos todos los días y la destrucción del orden público, de la seguridad y de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden, que ahora sacaron el Día del Carabinero, ¿no es cierto?, de los colegios y las escuelas para que sea celebrado? ¿Crees que esto tiene posibilidad de aguantar 3 años más? Mira, yo lo veo muy, muy difícil, ¿no? Mira, a propósito de lo que estábamos hablando recién de estas súbitas conversiones, ¿no? Y cambios de frente drásticos, tenemos un ejemplo en Chile, ¿no? Y curiosamente de un personaje que también se llamaba Gabriel González Videla, ¿no? Presidente de Chile de 1946 a 1952, y que fue elegido con el apoyo del Partido Comunista de la época. Y Gabriel González llegó a decir que primero, con tú, se caerían las montañas de los Andes antes que se rompiera el pacto que él tenía con el Partido Comunista, ¿no? Oye, pero a los 2 años de gobierno, cuando vio cómo el Partido Comunista tenía un doble juego, ¿no? Porque estaba dentro del gobierno, pero estaba fuera del gobierno haciéndole la vida imposible en la calle, ¿no? Gabriel González tomó la drástica decisión de cortar con el Partido Comunista, y no solo eso, sino declararlo fuera de la ley, ¿no? Como le decía Pablo Neruda, ¿no? Que le dedicó un poema, y el pueblo te llama Gabriel, ¿no? Puede terminar esto con Gabriel Boric, pero lo veo muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Hay que tener las agallas de Gabriel González Videla para un paso de esta envergadura, y yo creo que definitivamente no las tiene. Así que tenemos que esperar, digámoslo sinceramente, lo peor, ¿no? Mira, en el caso de Mario Marcel, que tú mencionabas, que aparece un hombre respetable, ponderado, ecuánime, que conoce bien la teoría económica, ¿no? Y la ha aplicado bien. Estuvo en puestos públicos, no en el gobierno como está ahora, pero cuando fue presidente del Banco Central, qué sé yo, ¿no? Llevaba las cosas bien. Sin embargo, yo creo que ahora ahí se le va a presentar, como dices tú, una disyuntiva tremenda. O quiere seguir siendo el que ha sido hasta ahora, ¿no? Una persona razonable en materia económica, o se sube al carro del gobierno. Y, digamos, a mi juicio, el punto más importante a este respecto va a ser la reforma tributaria. Mira, la reforma tributaria se presenta, digamos, con 1000 colores, por supuesto, ¿no? Como el camino para la igualdad, para resolver todos los problemas sociales y económicos que nos afectan, mejorar la salud, mejorar las pensiones, mejorar la educación, mejorar la vivienda, etcétera. Pero resulta que los tributos salen de lo que el país produce. Y si yo no me preocupo de hacer producir más al país, entonces no saco nada con este tipo de reforma tributaria. Al contrario, aquí cada peso que va a impuestos es peso que se resta de la inversión, ¿no? Eso tengámoslo súper presente. Los impuestos están para financiar el gasto ordinario de un gobierno, ¿no? La remuneración de su gente, la policía, las Fuerzas Armadas, qué sé yo, pero estrictamente para eso. Ahora,
el evitar que vengan impuestos para otros objetivos no es muestra de egoísmo, ni mucho menos, es simplemente muestra de racionalidad económica. Ese peso produce mucho más en la inversión privada que en manos del gobierno. O sea, en manos del gobierno ese peso se pierde, se desvaloriza, se va una parte importante en el pituterismo, en los amigos, en los compadres, etc. Se pierde el control. En cambio, en la inversión ese peso está razonablemente controlado y productivo, ¿no? Por eso yo le tengo mucho a estas reformas tributarias que se hacen en un ambiente contrario a el de fomentar la producción y el crecimiento, ¿no? Porque, claro, todo el discurso económico de Boric y de su gente es el de que hasta ahora hemos tenido crecimiento, sí, pero no nos ha producido desigualdad. Por eso tenemos que cortar el crecimiento. Lo que dijo la Bachelet en su momento, es preferible que seamos un poquito más pobres, pero menos desiguales. Oye, esas son mentiras colosales. En el mismo momento que este país decrece, en ese mismo momento aumenta la desigualdad, aumenta porque los pobres se hacen dramáticamente más pobres, ¿no? Y se pierden las oportunidades. Así que tengamos mucho cuidado. Aquí está claro, ¿no? La única política que ha funcionado desde el punto de vista económico es aquella que dejó el gobierno militar, ¿no? Que la concertación tuvo el buen tino de asumirla entera y llevarla, digamos, a sus consecuencias, como fue el caso de Ricardo Lagos, ¿no? Que a esa política le debe todo el éxito de su gobierno. Pero lo que no se puede hacer es vilipendiar, ¿no? el modelo, toda la estructura sobre la cual esa política se inscribe, ¿no? Ahora, Gonzalo, a mí me parece que estamos viendo un poco las cosas desde el ojo tradicional. Vengo de Guatemala ahora, y en Guatemala está relativamente instalado el modelo latinoamericano, donde la seguridad claramente está, digamos, no en manos del Estado, el Estado apenas, son estados fallidos en esa materia. Y lo que pasa con toda la pyme, en general en el resto de Latinoamérica, es que depende de los permisos y de los cuidados de los narcos y del narcotráfico para poder operar. Un poco el modelo que tú tienes hoy día en la macrozona sur y que se está replicando en muchos lugares a lo largo de todo el país y especialmente en comunas de Santiago, donde si tú quieres tener tu negocito, tienes que pagarle al narco para que te lo proteja, porque si no, ellos mismos te lo destruyen. Entonces, lo que tenía Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos, era la posibilidad de desarrollar actividades económicas a menor escala que la SOFOFA, digámoslo así, ¿no es cierto?, por mucha gente, de modo de poder salir adelante por sí mismo y no estar dependiendo del Estado. Cuando nosotros vemos la reforma tributaria, claro, la reforma tributaria es un disparo al blanco del aparato productivo, pero lo que hay a la base de todo el problema que nosotros enfrentamos hoy día cuando nos preguntamos, ¿Gabriel Boric va a llegar al final de su mandato? Es la destrucción de la seguridad del orden público y la negativa permanente a poner control en las fronteras. Eso es lo que uno no sabe hasta dónde se va a llevar este paro de camioneros ahora. Y a mí me gustaría preguntarle a quienes hoy día desde la SOFOFA apoyan que se les aplique la ley de seguridad interior del Estado, si es que si ellos estuviesen arriba de un camión y fuese ese su trabajo, no estarían apoyando esa causa gente que hoy día expone la vida por tratar de transportar la carga que producen las medianas y grandes empresas. Entonces, este nivel de descalabro y de deterioro en la seguridad del que tú partiste hablando, que está a la base de cualquier posibilidad de salir adelante, de rearticular y armar el país. ¿Cómo ves tú? Tú dijiste que tendríamos que esperar lo peor en un eventual escenario en que no se restablezcan estas confianzas. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? ¿Cuáles son los peligros mayores que tú ves en esa materia? Mira, yo no quiero confesar mi edad, ¿no? Pero sí tengo que confesar que fui testigo de lo que sucedió en Chile en 1973, ¿no? Yo era joven, por supuesto, y muy joven, pero lo suficientemente adulto ya como para darme cuenta de lo que estaba pasando y digamos, y de cómo la única solución, porque no hubo otra para evitar una situación de guerra civil, de destrucción del país,
fue la intervención de las Fuerzas Armadas y de orden. Que eso vaya a producirse ahora o esto es posible, es muy difícil. Y yo personalmente, habiendo sido testigo de lo que pasó entonces, ¿no? Y de la, digamos, de esta imposición que se hizo a las Fuerzas Armadas acerca de que tenían que dar ese paso, creo que no podemos, no tenemos el derecho nosotros a pedir de nuevo un sacrificio como el que ellas hicieron en ese momento, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas y de orden, ellas tienen clara su misión y, y son no deliberantes, está claro, pero en la medida en que esa deliberación se haga en los sectores que tienen a su cargo el gobierno y la política del país. Lo que nos está fallando a nosotros es eso, ¿no? Aquí no nos fallan los militares, nos fallan los civiles. El fracaso de Chile en este momento es el fracaso de la civilidad, ¿no? Que recibió el gobierno hace 30 años y paulatinamente lo ha ido perdiendo hasta dejar este país en el hecho sin gobierno, ¿no? Lo que tú indicas de la macrozona sur o de lo que está pasando en algunas comunas de Santiago, o lo que está pasando aquí en Valparaíso, perdóname, en el Alto de Playa Ancha, por ejemplo. El Alto de Playa Ancha prácticamente todas las noches terminan con balacera o vienen los famosos funerales de los narcos, ¿no? A punta de balazo. Tienes que ir a resguardar los carabineros, ¿no? De estos funerales de alto riesgo. Es una cosa inverosímil. Entonces están pasando parte de nuestro país a otro gobierno, ¿no? Entre comillas, por supuesto, son de las mafias. Lo que pasa en la macrozona sur es un ejemplo que además que se va extendiendo. Tú ves que ya cada vez son más frecuentes los atentados más allá de la región de la Araucanía, ¿no? Más allá de la región de los lagos. Vamos llegando a Ñuble por un lado, pasamos por Biobío, etcétera. Entonces, el país va perdiendo, o el gobierno va perdiendo el control del país, ¿no? Y eso tiene un costo enorme y va a costar, pero horror revertirlo, ¿no? En fin, es muy difícil de decir qué hacemos en ese caso. Cada Sí, uno sabe. yo creo que tú das en el clavo, ¿eh? O sea, tocaste justamente lo que nadie quería decir. Es el tránsito, es el proceso político en el que nosotros estamos. Estamos en un proceso político de traspasar el poder político de la civilidad a la mafia. La mafia es la que termina reemplazando al Estado. La mafia es la que termina haciendo las actividades económicas más importantes. Yo tengo una amiga que me contaba que su maestro de toda la vida, que vive en una casa muy humilde, etcétera, le pillaron $1.000.000 entre armamentos, dinero, drogas. ¿Y qué es lo que pasó? Se metió con la mafia. Esto es Pichilemu, ¿no es cierto? Entonces, si ya estamos a ese nivel, claro, ya la gente tampoco quiere trabajar porque te da mucho más la droga, transportar un paquete de drogas que pasar un mes trabajando en un jardín como jardinero. Entonces se empieza efectivamente a capturar por completo la sociedad y ahí lo que tendríamos que ver es qué es lo que hizo Estados Unidos en la época del Al Capone, qué es lo que hicieron los italianos con su mafia. Tendríamos que empezar a hacer un análisis serio de lo que hizo Singapur en su momento, de cómo se lidia con este problema, porque la alianza que existe en Latinoamérica entre el narcoterrorismo y la política está clara en Bolivia, está clara en Venezuela, está clara ahora en Colombia, en México, ¿no es cierto? Y nosotros parece que estamos transitando hacia allá. Mira, tal vez habría que estudiar más a fondo este tema que sale en la prensa. Yo no lo he estudiado bien, pero el de Salvador, ¿no? Este presidente Bukele, si no me equivoco, ¿no? Porque está decidido a darle la guerra. Pero es muy importante advertirlo porque lo que se produce es efectivamente una guerra, ¿no? Es una guerra contra la mafia. No son medidas, digamos, administrativas, digamos, no, es francamente ir a la guerra, o sea, ir a las balas. Y cuando se va a las balas, oye, tengamos cuidado con las consecuencias porque son mucho más allá de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Mira, me ha dolido la noticia que ha aparecido hoy día de este joven policía que fue arrestado y ahora condenado porque según habría empujado a un manifestante
a el río Mapocho, ¿no? ¿Qué se le puede pedir a un policía cuando tiene que cargar por una masa enfurecida, ¿no? Para mantener el orden? ¿Por qué los que lo condenan no evitaron esa situación, ¿no? Ellos alentaron a esas masas a ir contra la policía, a romper el orden público en un lugar tan estratégico en Santiago como es el Puente Pío IX. Entonces, no se le puede pedir a un policía que esté en ese momento fijándose en detalles, ¿no? Cuando es su vida la que por lo demás él pone en juego, ¿no? Antes que condenar a los policías, que condenar a aquellos que hicieron posible esa manifestación, que la alentaron, que asusaron a esa gente y la tiraron para que se enfrentara a la policía, ¿no? Mientras ahí tenemos un paso importantísimo que si Boric quiere restablecer la confianza tiene que darle, pero sabemos que para él es muy difícil, él tiene que renunciar a toda su vida previa, ¿no? Mira, a Boric se le va a presentar y se le está presentando ya, hoy día, el dilema que se le presentó a ese rey francés, Clodoveo, ¿no? En el siglo V, cuando se dispuso a bautizarse, a recibir el bautizo, ¿no? El cristianismo llegaba a Francia, etc. Y el obispo San Jaime de Reims, si no me equivoco, le dijo claramente: mire, mi amigo, antes de recibir el bautizo, sepa usted, queme lo que ha adorado y adore lo que ha quemado, ¿no? Ese es el dilema en que está Boric en este momento. Si no adora lo que ha quemado y quema lo que ha adorado, no va a salir de todo. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora me parece que es muy difícil que él tenga siquiera esa impronta, porque si uno analiza la historia de vida de él, él es un hombre que primero se dedicó solamente a la agitación y evidentemente que ahí él tiene que haber tenido experiencias en la calle haciendo justamente todas estas protestas y todo, en que llegó a odiar a Carabineros, y está clarísimo. Ahora, él es un instrumento, por lo tanto, perfecto para un plan de gobierno de la mafia. Porque lo que ellos están haciendo sistemáticamente es desmantelar la capacidad que tiene el Estado de defenderse a sí mismo. Cuando el Tribunal Constitucional se niega a revisar el requerimiento de inconstitucionalidad de la CAM, lo que está haciendo primero es, digamos, caso omiso del artículo 19 de la Constitución que manda justamente hacer esa revisión. Y lo que está haciendo en segundo lugar es dejando al país institucionalmente desprotegido frente a cualquier grupo terrorista que pueda existir, porque se puede negar sistemáticamente a toda índole de grupos narcoterroristas que uno vaya y requiera que sean revisados. Entonces, hoy día la neutralización de la capacidad de defensa del país te lleva, tú dijiste, quizás estemos transitando a una guerra, pero una guerra en contra del narcotráfico, y esa es una guerra donde se disparan balas. Bueno, ¿quién va a disparar las balas en esta guerra? Y pareciera que todo, no sé si por arte de estos dioses del Olimpo que están jugando con nosotros, o porque hay una mente que sabe perfectamente lo que está haciendo. Usted, señor telepensante, elija su opción, pero está perfectamente diseñándose el escenario para que no sea posible defenderse y dar la guerra contra un gobierno de la mafia. Así es. Bueno, la mafia opera precisamente sobre la base de esas facilidades. Cuando no hay facilidades, la mafia simplemente está reducida, digamos, a la nada misma. Y precisamente cuando se le empiezan a abrir estas puertas es que avanza y se va haciendo cada vez más fuerte hasta el punto de que hacerla retroceder después va a exigir el uso de las armas, ¿no? Mira, sí, nosotros tenemos en estos momentos en Chile, se está produciendo eso que se produjo en los países que tú mencionaste, especialmente Colombia, ¿no? Pero en Bolivia también, en que el sector político, para mantener su vigencia, se subordina a la mafia, ¿no? Pasa a ser un instrumento de esa mafia. Eh, Eso lo vemos claramente en Colombia en estos momentos. ¿Cómo es posible que haya sido elegido presidente un ex guerrillero, ¿no? que mantiene todas sus posiciones? No es que haya cambiado, sino que las mantiene todas. Así que, en fin, un panorama muy desolador por delante. Yo creo, sin embargo, que
hay una capacidad de reacción en el país. La cuestión es cómo encuentra un cauce para que se manifieste, ¿no? Está claro ya que los partidos tradicionales de oposición, como son la UDI y Renovación Nacional y también la Evópolis, no son cauces adecuados, ¿no? Son parte del problema, no de la solución. El tener, digamos, una oposición como esta es parte del problema, porque es una oposición, digamos, entre comillas, es una oposición falsa, ficticia. No es una oposición que va al grano del problema, ni mucho menos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, están metidos en este tema, gastando todo su tiempo y esfuerzo en la reforma constitucional. ¿Hasta cuándo, Dios mío, no? Pierden ese tiempo, ¿no? Entonces, el tema en Chile es cómo encauzar una protesta de adentro, un rechazo, ¿no? Que va más allá de las urnas, ¿no? Esa fue una gran oportunidad, pero no creo que nos la provean de nuevo, ¿no? Esa fue una oportunidad sorpresiva. Todo el gobierno esperaba que esa iba a ser la ratificación de todo lo que ellos habían dicho, ¿no? Nunca se imaginaron lo que pasó. Así que, en fin, tengamos fe, ¿no? Dios mediante, nuestra Madre, la Virgen del Carmen, vamos a salir adelante. Sí, no está fácil porque el contexto completo de nuestro continente está viendo o profundizando el rumbo de la alianza entre la política y este tipo de mafias. Uno lo ve también ahora con Lula en Brasil. Entonces, uno a uno, digamos, se va tiñendo y estas mafias funcionan muy bien con la estructura ideológica comunista, porque los comunistas, ¿por qué caen los gobiernos comunistas normalmente? Porque destruyen el aparato productivo. Y luego, como decías tú, a partir de la reforma, de tu análisis de la reforma tributaria, no tienen de dónde parar la olla. Entonces caen, ¿no es cierto? Porque al final lo que votó a Allende fue el pueblo, que estaba con hambre. Caen. Sin embargo, cuando ellos tienen la cantidad de plata que les provee el consumidor de drogas en Europa y en Estados Unidos, porque finalmente ellos son los que, ¿no es cierto?, sostienen a las mafias en Latinoamérica. Entonces, efectivamente, hay un maridaje muy armónico entre esta ideología que no quiere tener un aparato productivo, que no quiere tener empresas, que no quiere y la mafia, y entonces tenemos Venezuela, si Venezuela no es otra cosa que esa narcodictadura, ¿no? Es cierto. Si no, no se explica. Dios mío, y embarcaron allá también a las Fuerzas Armadas, ¿no? Enteras, en bloque, son parte del sistema. Entonces, para que el sueño de algunos, que es Chilezuela, y la pesadilla para muchos otros, que significa no se cumpla, está muy bien que reaccionemos ahora. En la medida que más dejemos avanzar esto, va a ser mucho más difícil, y por lo tanto, desde ahí, el apoyo, al menos de mi parte, en este canal, a los camioneros que se están poniendo las botas para decir, no, basta con la delincuencia, basta con la inseguridad, basta con esta, ¿no es cierto?, ola de inmigración que no para y de gente que finalmente muchos vienen, no todos, pero muchos vienen, sobre todo en este último periodo, con esa impronta, la impronta de la mafia, y por eso hemos visto dispararse todas las cifras, ¿no? Mira, lo de los camioneros es tremendamente razonable. Yo fui afectado porque ayer iba a viajar a Santiago y al final decidí no hacerlo porque no estaba para pasarme 3 horas en un taco. Pero es lo mismo que sucedió, se me ha permitido recordar hechos de los cuales yo fui testigo presencial, durante el gobierno marxista de Salvador Allende, el régimen marxista de Salvador Allende, cuando quiso organizar una empresa estatal de transporte en Aysén. Uno dice, bueno, pero en Aysén, ¿qué pasa si hay tan poca gente, tan poca actividad? Y los camioneros inmediatamente saltaron y declararon la alarma, ¿no? Porque vieron que a partir de ahí ese proceso iba a seguir de modo que el gobierno hiciera realidad su voluntad de apoderarse de todo el transporte en Chile, ¿no? Lo mismo entre nosotros. Bueno, ¿para qué nos vamos a declarar aquí en paro? ¿Nos vamos a tomar los caminos? Si
este es un problema que sucede en la Araucanía, a 700 kilómetros al sur de Santiago. Oye, pero si no protestamos ahora, si no, digamos, manifestamos nuestra decisión de que eso no puede ser, entonces, oye, sepamos que en menos de lo que cante un gallo, vamos a tener problemas en la puerta de la casa, ¿no? Así es que yo encuentro que los camioneros tienen toda la razón de manifestar su preocupación, su desesperación y su rechazo a esta inacción de parte del gobierno, porque lo que ha pasado en la Macro Zona Sur es una vergüenza, ¿no? Es una abdicación del poder político pura y simplemente. Ahí no hay ninguna razón especial que explique este auge del terrorismo, de la violencia, del secuestro, del asalto, del incendio, de la matanza, ¿no? Sino simplemente la decisión del gobierno de no actuar, ¿no? Recordemos lo que le pasó al almirante Jorge Parga, ¿no? Cuando lo descabezan, lo sacan de la jefatura de la zona de excepción, simplemente porque había decidido defender a uno de sus subordinados que estaba por ser enjuiciado por esta, digamos, producto de los enfrentamientos, ¿no? Esa es una pésima señal. Le dicen a la señora, por favor, no se opongan al terrorismo, porque si no los vamos a procesar. Chica, ¿en qué país estamos? Sí, absolutamente. Bueno, que se mantenga el gobierno de Boric y de sus secuaces por muchos años más, mi estimado telepensante, ya sabemos que depende de que nos gane la guerra a la mafia, en definitiva. Y con esto no queremos decir por ningún motivo que haya un vínculo entre el gobierno directamente y la mafia, pero sin embargo hay muchos signos de interrogación, ¿no es cierto? Desde lo que pasó con Lucía Dahmer hasta la señora Janet Vega, hizo incluso denuncias el mismo Carlos Montes en 2019, Maite Orsini, Oscar Landerreche, Máximo Pacheco, Cecilia Pérez, todos ellos el mismo año, antes del 18 de octubre, hicieron denuncias de que había una relación entre el narcotráfico y la política que estaba avanzando de manera peligrosa, que por supuesto, curiosamente, nunca ha sido investigada por nadie. La misma fiscal Chong, que hoy día, ¿no es cierto?, le da 8 años de cárcel a ese carabinero, y que digamos es lo que ella está pidiendo. Ella misma tuvo entre sus casos el caso de OAS, y la posibilidad de investigar el financiamiento de OAS a la campaña de Bachelet, y decidió que no, porque como en Chile cada fiscal decide lo que investiga, entonces ahí tenemos por qué no se investigan todas estas otras denuncias que debieran de ser de un corte gravísimo y que podrían haberle puesto un límite al avance de este camino de Chile hacia una guerra que no sabemos si al final vamos a terminar dando cada uno desde su casa, desde la trinchera de su casa para que no se la ocupen, o si vamos a tener efectivamente fuerzas armadas y de orden capaces de intervenir y de ponerle un límite a todo esto. En todo caso, esto es un movimiento, esta es una ideología del socialismo del siglo XXI, si estamos frente a eso que está avanzando en todo el continente. Mi estimado Gonzalo, no sé si a esto todavía quieres hacer alguna reflexión y damos por cerrada nuestra entrevista, que siempre nos quedan como 10 horas para conversar de todo lo que nos gusta conversar a nosotros. Agradezco de nuevo, ha sido una posibilidad de desahogo muy, muy importante que la valoro mucho y por supuesto cuentas conmigo para muchas veces estuve necesario en el futuro. Pero decirle a nuestra gente que tengamos fe, esperanza, ¿no? Sin embargo, a Dios rogando y con el mazo dando. Ese es el lema, ya que hemos estado citando tantos dichos populares. Terminemos con esto, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Uno sabe cuál es su deber, cuál es su nicho de trabajo, ¿no? Yo sé cuál es el mío. Yo no saco nada a la altura de mi vida con salir a la calle a agarrar para puñetazo, porque voy a terminar hecho pedazos. Pero sí sé, por ejemplo, que escribiendo puedo aportar mucho. Entonces no me puedo quedar tranquilo. Y cada uno sabe cuál es digamos, su trinchera, cuál es su puesto en este combate, ¿no?
Sí necesitamos que toda la gente despierta y que se dé cuenta que estamos en un combate y que hay que salir a combatir sin tregua, ¿no? Es la única manera que de alguna manera salgamos adelante. Así que a todos los animo a que entremos en este combate con resolución, con decisión y al final vamos a tener un buen resultado. Así es, vamos a estar ahí apoyándonos en cada ciudadano que ponga su alma y su espíritu en defender a su país. Y como dices tú, cada uno sabe lo que puede hacer y lo que tiene que hacer. Un abrazo muy grande, Gonzalo. Gracias por esta excelente entrevista. Gracias a ti. Buenas tardes. Chao.